¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un videíto de sábado, cerca del mediodía. Muchos ya terminando las tareas, otros, ¿por qué no?, prendiendo el fueguito para comer, aunque sea unos chorizos con los amigos, con los muchachos del taller, con los muchachos de la obra. Generalmente en las obras se suele comer algo a la parrilla los viernes, pero supongamos que algunos están haciendo algún asadito, también, ¿por qué no?, en familia. Hoy es un día que se presta. Le comentaba al amigo Ubaldo, que quizás no vio la charlita de anoche, pero bueno, hice una publicación en la comunidad saludándolos por el día de la primavera, pero la verdad que sea el día de la primavera es lo mismo que sea el día del otoño o el día del invierno. Siempre es bueno juntarse con amigos, pero esos amigos que uno los cuenta con los dedos de una mano, o sea, cuando uno ya pasó una determinada cantidad de años, empieza a entender el verdadero significado de la palabra amistad. Eh, Le comentaba a un chico, un hijastro mío, que tuvo un episodio, bueno, y hablábamos justamente de la amistad y le comentaba sobre un cuento que yo lo conocí por intermedio de Jorge Bucay hace bastantes años. Imagínense que Jorge Bucay en la década del 90 era como una especie de Gabriel Rolón hoy. Y decía que un determinado muchacho de mucho dinero, empresario, le encomendó al padre, dada su falta de tiempo, que haga, bueno, las gestiones para realizar un excelente cumpleaños, bueno, que invite a todos sus amigos, le dejó una lista así de larga con todas las personas que tenía que notificar, pero le encargó, le encomendó que invite a todos sus amigos. Esa era la premisa. El padre se dio a la tarea bueno, las gestiones que le encargó el hijo. Llegó el momento del evento y había 3 personas. Y bueno, el muchacho sorprendido le dijo al padre: te pedí por favor que invites a todos mis amigos. Sí, sí, justamente invité a todos tus amigos. ¿Me estás cargando? Hay 3. Pedro, Juan y Gregorio, por decir. O Gregorio, Miguel y Gastón. O Gregorio, Miguel y Adriano. Bueno, sí, vinieron tus amigos. Y el resto no vino. ¿Pero por qué? Porque les dije que tenías un problema. Les dije que tenías un problema. Ahí está la verdadera amistad. O sea, esos son los verdaderos amigos. Creo que él entendió todo, el muchacho entendió todo. Bueno, quiero que sepan que después uno, con los años, cuando no había la herramienta de la tecnología, si lo escribía Jorge Bucay era de Jorge Bucay, pero aparentemente era más plagio que otra cosa, venía de otro lado, bueno. Al margen, no sé cómo llegué hasta acá, pero está lindo charlar un rato. Le comentaba al amigo Ubaldo, volviendo al principio, que me decía: la verdad que hoy está lindo para hacer algo con los muchachos. Sí, le digo, pero no porque sea 21, sino porque siempre está bueno juntarse con los verdaderos amigos. Y nada, hacer algo a la parrilla. La vida se goza cuando palpita. Es así, lo dijo don José Larralde, lo repitió un grande, quizás entendido, comprendido por pocos, como fue el querido Ricardo Iorio. La vida se goza cuando palpita. Amigos, vengan a comer un asadito, vengan a comer unos chorizos. Hoy estamos. Después estamos parados, como me ha tocado estar parado frente a la tumba de un amigo y pensar y decir: loco, la verdad que hablamos de tantas cosas y nunca te dije te quiero. Pero bueno, nada. Era una reflexión que desencadenó un comentario del querido amigo Ubaldo,
que si Ubaldo ve la charlita de anoche, ya se desuscribe o se agarra la cabeza. Pero bueno, le mandamos un saludo, Ubaldo. Vos sabés que acá en el canal te queremos. Aprovecho a mandarle un saludo al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, que son personas con las que uno quisiese tener una relación más allá de lo que es la buena onda entre canales, la buena onda personal, pero virtual, poder frecuentarse, charlar, nada. Un saludo al querido amigo Adriano, a Gastón Montenegro. Adriano y Gastón Montenegro son dos personas que yo creo que no hay un video que no hayan visto. Y la verdad es que a veces me pesa esa responsabilidad, porque quizás algún día no quieran verlo más y uno sigue nombrándolos y dice, me sigue nombrando, tengo que seguir viendo. Muchachos, cuando quieran, yo sé cómo es. Ya conté la historia de Damián Chapone y van a saltar los giles, ¿no? Le dije directamente los giles, pero suelo decirle los haters, hites, los giles. Ya se metió con Damián Chapone. No me metí con Damián Chapone. Yo solo dije que en una época de mi vida era muy seguidor de Damián Chapone. Estaba armando un motor acá sobre este mismo banco, concentrado, dándole la luz de aceite. No atendía mensaje de nadie. Sonaba una notificación. Damián Chapone subió video. Chao, me va a mirar el video de Damián Chapone. Hasta que un día sonó la notificación. Motor 2.4 explotó. Otra vez explotó el motor 2.4. Uno se cansa. Por eso a mí cuando me amenazan que van a dejar de seguir el canal, que bla, que bli, no me importa. A mí lo que me preocuparía es que los verdaderos amigos, los que yo considero mis amigos, los que están desde la primera hora, por ahí en algún momento se vayan. Pero eso me generaría dolor. Después, aves de paso hay en todos lados. Bueno, como digo, le mando un saludo al querido Miguel, al querido Gregorio, al querido Adriano, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, Fernando Asame, Federais, el querido Lorensis en YouTube. Lorensis tiene una característica particular. Ve todos los videos, pero no ve cuando los saludo. La verdad que, bueno, me preocupa un poco porque quizás piense, no le importa nada si yo estoy o no. Y la verdad que sí, porque a través de los comentarios, que no siempre están de acuerdo con uno, cosa que me parece espectacular, uno se va relacionando, como por ejemplo, apareció Marina. Marina no es una mujer, se llama Marina porque era convicto, no sé, bueno, aparentemente marinero, no sé, desapareció Martita. Cuando aparece uno, desaparece el otro, y todo tiene un hilo conductivo que más o menos ya sabemos, pero no dejan de ser personajes pintorescos del canal. También aprovecho a mandarle un saludo al querido Dalton, al querido Juanqui, bueno, al querido Tito Roja, la verdad que estuvo siempre en el canal, siempre. Pero bueno, nada, hoy estuve utilizando un poquito las herramientas, no es toma de contacto, lo que hice hoy fue cambiar un regulador de presión, la verdad no, si bien las herramientas trabajaron, pero eso no se puede considerar toma de contacto. Se puede considerar que no reventaron a la primera. Listo. El primer día, aceptable. Y estaba viendo, dado que me gusta ver el contenido del canal de Gregorio, cuando hablaba de la Pico del Oro Watfow. Yo considero que la describió bastante acertadamente. Sí la mató un poco, pero creo que en las tomas de contacto que ha hecho, que en una parodia la castigó más que muchos canales serios que se llaman testers de herramientas, se auto llaman testers de herramientas, la castigó más y dio mejores resultados. Yo la estuve utilizando, pero bueno, si bien la herramienta no puedo hacer una devolución porque fue cambiar un regulador, lo mismo que participó la Steel, son las ajustables,
incluso hasta la pinza de punta para abrir la puerta al nicho. Pero eso no se considera llevarlas llevarlas a un uso exhaustivo donde por ahí arrojen algunos resultados fieles. Nada, simplemente el video o la idea de esta charlita, llamémosle, era hacer una comparativa, que estaba esperando a tener las tres unidades, dado que tengo, esta es la llamada por mí, famosa cabeza de culebra, no llega a ser cobra, mirando al noroeste. Pero es la de primera generación, es la que yo tengo acá como jubilada. Ya todos conocen la historia de esta. Fue cuando las conocí, fue la primera que compré. Después hubo 2 compras más de esta misma unidad. La nueva, la última, que ustedes la habrán visto incorporada a las tareas en una oportunidad donde estuve trabajando con cloacas. Muchos dirán, wow. Trabajando con cloacas, ¿qué podés utilizar una pico del oro? Porque están los que dicen eso. Nada, se cruzó un caño de agua que tuve que modificar para poder hacer la cámara. Bueno, ahí comenzaron las tareas de esa pico del oro. Después la han visto trabajando en muchas otras situaciones. Pero bueno, está en representación la primera. Porque quería hacer esta charlita, quería hacer esta devolución. Entre paréntesis, esa pico del oro que les comento, la cabeza de cobra mirando al noroeste, nueva, la última que compré, está trabajando todos los días en la instalación de agua caliente y fría de baño, planta alta, planta baja, cocina y lavadero, a la par de la Baco doble cremallera 7 posiciones. Créanme que la única diferencia que hay, se los digo sinceramente, tampoco es que la estoy haciendo, no sé, girar un cigüeñal de un motor clavado, pero para el ajuste, que generalmente, bueno, uno lo hace con la mano, pero cuando por ahí hay que posicionar el codo la T, en una determinada posición, que tiene que ser exacta, le termina de dar el ajustecito con las pico del oro. Quiero que sepan que la única diferencia que hay en este caso, estoy trabajando hasta 1,5 pulgadas, que tampoco les puedo decir que la estoy usando en 1,5 pulgadas porque no abren para tanto. Pero hasta 1 pulgada funcionan muy bien. La única diferencia que noto, obviamente una es Baco, la otra es cabeza de cobra mirando al noreste, es que, pongámosle que esta sea la unidad, hay que buscarle un poquito más tranquilo la posición. Yo, por ejemplo, para trabajar en caños de 3/4, utilizo la 4ª posición. Ahí puedo trabajar cómodamente. 1, 2, 3, 4. Ahí estaríamos en media. O sea, en la 3ª posición yo trabajo muy cómodo con caños de media. En la 4ª posición yo trabajo muy cómodo con caños de 3/4. Cuando se trata de agarrar accesorios, 5 y 6 también. O sea, cada posición, cada diámetro, al menos yo me agarré la costumbre y lo vengo desarrollando así. Desde la Stanley doble cremallera 7 posiciones, que para mí no hubo una mejor que esa hasta ahora. Está bien, van a saltar los de Nippes, los de Channellock. Llévense este paquete para Mendoza y si quieren hagan una escala por la ruta 3 y también llévenle este paquete para aquel lado, que todos sabrán a dónde lo dejan. Bueno, ¿qué noté? Tendría que haber limpiado un poquito las unidades. Y ese trapito que se deslizó, no sé si notaron que corrí la mirada. Bueno, ese trapito que se deslizó me hizo recordar el detalle, porque bueno, uno de las herramientas las tiene trabajando.
Acá tengo la de la marca Labor también, que la estuve utilizando. La estuve utilizando relativamente bastante en lo que es service. La última acción que tuvo, o que se la pudo haber visto en el canal, fue en el trabajo de desagües, donde, bueno, levanté el contrapiso. Formó parte de esas tareas. Esa fue su última, digamos, aparición en el canal. Desinstalando bidet, desinstalando lavatorio, bueno. Después me encomendaron que haga algunas reparaciones en las griferías, dado que, claro, ya que está el plomero ahí, y bueno, cambiarle los cueritos a todo, las valvulitas, los retenes, bueno. La herramienta fue la última participación que tuvo, al margen de haber trabajado en varias oportunidades. Estamos hablando, en este caso, de la línea Labor, que se puede asemejar, se puede asemejar mucho en cuanto a anatomía, ergonomía, estética. Creo que hasta tienen el mismo juego. El juego lo tienen. El juego lo tienen. No les afecta en el funcionamiento ni en el desempeño. Pero bueno, quizás venga un poquito más terminada, un poquito más lograda en detalles, la de la calidad labor. Pero creo que el precio de una y otra amerita esas pequeñas diferencias que la verdad no llegan a ser tan marcadas. No llegan a ser tan marcadas. Esta Pico del Oro ha trabajado en todo lo que se pueden imaginar, castigada por todos lados. Por todos lados. Lo único que no ha hecho esta Pico del Oro es el premontaje de un reactor, cosa que muy bien no sé lo que es, pero pregunten en el canal de LGT, que les va a saber explicar, porque bueno, creo que es el único que sabe de qué se trata el premontaje de un reactor. Solamente en eso no ha trabajado. Después ha estado en todo. Esta fue, o sea, siempre con una unidad primaria, que es y será la Stanley doble cremallera, 7 posiciones. Pero bueno, siempre acompañando, y muchas veces se ha visto en problemas y los ha resolvido. Los ha resuelto. Me gusta hablar bien y de vez en cuando se escapa alguna palabrita que por ahí está mal usada. Se han suscitado, se han visto las herramientas en algún brete y lo han resuelto bien. Esta, como dije, es la primera de 3 de iguales características. La conformidad que me dio esta unidad catapultó a que vaya al lugar, yo siendo de Aedo y habiéndolas comprado en Flores, que vaya a buscar la de 8 y la de 12. Las tengo. La de 8 la tengo acá. Sí, está acá la de 8. La de 12 la tengo en el tallercito. Observen que la verdad no me arrepiento. Bueno, se me cayó. La voy a levantar porque después me olvido y queda ahí. Tengo que ordenar un poco. Este es el pañol del taller. Vale. Está bien, Tano. Dejala caída. Esto en otros canales no pasa, porque ponen pausa, lo cortan y listo, queda la herramientita colgada ahí. Watfow. ¿Qué pasa con Watfow? Watfow comenzó a trabajar hoy. No es una devolución, no es una toma de contacto. Simplemente sirve para la estadística de que no explotaron a la primera. El cambio de un regulador lleva torque. Las herramientas cumplieron con ese torque. Si bien es mínimo, para lo que uno suele exigir las unidades,
eh, han cumplido dos requisitos. Primero, no reventar en la primera. Segundo, no marcar las tuercas blandas. Vieron que lo que es un regulador es todo blando. Un medidor en un nicho de gas es todo blando, desde las bridas que salen de la llave de paso general hasta los pilares. Tengo que tener dando vueltas. Bueno, la tengo que buscar acá en el banco. Es todo blando. Y generalmente, si la herramienta no apoya bien en las caras definidas, lastima y marca. No va a alterar demasiado el funcionamiento del equipo, pero habla mucho de la mano de obra del técnico. Bueno, si bien la herramienta tiene un poquito de juego y no es una terminación hermosa, quizás, yo la veo linda, a mí me gusta. Los grips son bastante cómodos, se puede trabajar. Corrigieron, a diferencia de la Total queda muy abierta, en posición de trabajo queda así, quizás para mi mano va, pero para algunas personas con la mano un poco más chica ya tiene que hacer fuerza de otra manera. En esta han corregido, daría la sensación, el ángulo y queda cómoda para trabajar y bien. Si bien, vuelvo a repetir, o no a repetir, pero a remarcar, no me gustan las palancas tan rectas, me gustan con cierta curvita, como para que descanse esta parte de la mano. Pero son 3 unidades, 3 ejemplos que quería mostrar, y quizás hablé poco de la labor, me dediqué mucho a Watfow y mucho a la cabeza de cobra mirando al noroeste. Ya todos saben la historia de cómo llegué a estas herramientas. No es necesario que la repita, o quizás sí, bueno, me lo hacen saber. Esta la compré en un corralón en la zona de Aedo. Hice el video desde el mostrador. Perdón, notarán que estoy bastante mejor de la garganta, pero tengo a veces esa pequeña carraspera, creo que se llama, que entre paréntesis, si está viendo, si se quedó hasta acá el querido amigo Gregorio, yo comenté historia verídica, como todo lo que cuento. Comenté que cuando yo estudiaba canto, y bueno, puede dar fe de esto el amigo Nico Escarone, quizás se acuerda, en mi época con las patillas. Hablando de Nico Escarone, Nico, ¿se acuerda? Estuve por esa circunstancia trabajando y después hablé con el marido, no me acuerdo el nombre exacto del muchacho, pero Rivas es el apellido. Vende herramientas Irimo. ¿Cómo era que se llamaba esta chica? Laura. Bueno, no me acuerdo el apellido, pero Laurita, era una chica que estaba en el barrio y formaba parte de la banda donde estaba Nico, yo, ella, bueno, nada, te mando un saludo grande si está viendo esto. Le conté que está felizmente casado, ella también, tiene como 3, 4 chicos, un kiosco. Yo me acuerdo que le llamaba la cheta. Tenía una particularidad, siempre se le rompía la bicicleta en la puerta de mi casa. Yo vivo acá a 3 cuadras y se le rompía la bicicleta en la... Bueno, historia de adolescencia. Pero volviendo al punto, ¿cómo me voy? Tengo que tapar el espejo retrovisor cuando hago estos videos, pues me pongo a mirar para atrás y nada, me pierdo. Le saco el freno a los recuerdos y me dedico a hablar de cosas de atrás. Volviendo al punto, si el amigo Gregorio se quedó hasta acá, me gustaría saber, dado que el amigo Gregorio conoce mucho de neurología y psicología, ¿por qué un muchacho tartamudo, pero tartamudo que decía buen día,
para después decir buen día, cantando desaparecía todo tipo de tartamudez. La verdad sería un lindo tema para que abordes, si está dentro de tus capacidades, que sé que sí, para despejar esas dudas de por qué desaparecía esa discapacidad en el habla al momento de cantar. Con muy buena voz, aspirante a tenor. Pero bueno, volviendo a lo que es Watfow. La verdad, como dije, ha trabajado, no indica nada. Si bien el armado de un regulador de gas, o el desarme y el posterior armado, ha trabajado esta, la Stilson, la ajustable cortita. Probé todo lo que pude, dije, con estas desarmo y con estas armo. O sea, la respuesta de hoy es que no explotaron al primer uso. Nada más. Dando dos lecturas positivas. No explotaron al primer uso y no marcaron las piezas. No zafaron, no se abrieron. Pero bueno. Precios. Estas dos podrían... Todo depende donde uno las haya comprado, ¿no? Pues estas yo las compro en ferreterías generalmente. Esta la compré en un corralón, que quizás el corralón no vende netamente herramientas y las tiene ahí a modo complemento. De hecho, hay un reducto donde yo le llamo la juguetería. Y siempre haya gente o no haya gente, en esta época nunca hay nadie, y la verdad me llama mucho la atención. Me voy, me quedo un ratito ahí mirando y los muchachos dicen, bueno, esperá que seguro se va a comprar algo y bueno, ahora viene pues están esperando pues, para atenderme. Y quizás al no estar orientado a la venta de herramientas tengan un costo un poquito más elevado, pero generalmente en las ferreterías estas las pagué un poquito menos que esta, no sé, pongámosle que esta me salió, creo que algo así como 14.000 pesos, hará un mes, y la última que compré de estas me debe haber salido, no sé, pero ya estamos hablando cerca de un año atrás, 8. Hoy podrían estar en una cosa similar, podrían estar 10 y 14, no sé, no me gusta hablar de precios, pero bueno, dado el momento y la situación del país, amerita recomendar o sugerir que cuiden el mango. Y si hay algo de una calidad similar, bueno, vayan por ese lado. La verdad que las dos han arrojado resultados similares, no han zafado. Son herramientas que los pernos media luna, los pernos chaveta, no zafan. Hay algunos que van y vienen, es complicado. No me ha pasado en ninguna de las unidades, porque esto lo tanteo siempre. Si esto se desplaza para los costados no sirve. Pero bueno, la Watfow me salió cerca de 9 pesos. O sea, la presencia es otra cosa. Ya viene con su grip. Al momento de hacer fuerza, que se la banca, se banca la fuerza, es cómodo tenerlos. La verdad que algunas pico del oro de renombre, tendría que incorporar algo de esto, como para darle un poco más de estilo y que no se te rompa la mano al momento de apretarla. Porque la verdad que impresentable. Se te rompe la mano al momento de apretarla. Y pongámosle que tengas resistencia al dolor, y no me dejen mentir los que la usaron, pongámosle que tengas resistencia al dolor, dado que ya uno está curtido, trata de que no se rompa, o sea, trata de que no se doble toda y que quede con un juego así, cerrando así. Pero bueno, nada, ya eso lo saben,
Lo curioso de esto es que esta dice, bueno, cromo vanadio, a ver si lo logro hacer que se vea bien. Cromo vanadio, Wattsford. Y tenemos un número que se repite en todas, que es DIN. DIN, bueno, no es un número, pero vamos por el principio. 250 DIN 8976. Lo estoy leyendo de la otra porque ya vi que era el mismo, pero no puedo leer ahí. O sea, 250 que obedece a la longitud de la herramienta, DIN 8976. 250 DIN 8976. 250 DIN 8976. ¿Podría ser la misma herramienta? ¿Podría ser la misma unidad? ¿Cada una de ellas? Podría. Quizás la Wattsford venga con algunos detalles de terminación, en algunos lados mejores, en otros quizás no. Este exceso de material, acá esta mala rectificación que por ahí no gusta, pero bueno, también tenemos que comprender que estamos hablando de una herramienta de 9 pesos. Yo creo que en la aislada, ¿se acuerdan? La que compré casi accidentalmente, donde nació mi relación con el ferretero que me provee de herramientas Wattsford. Compré casi accidentalmente. Me acuerdo que necesitaba utilizar un arco de sierra, dado que no había llevado ni sierra ni amoladora porque no ameritaba las tareas, pero cuando uno está en el trabajo le empiezan a encomendar más tareas, ya que está, ¿por qué no se fija? Bueno, tenía que cortar. Digo, bueno, voy a la ferretería, compro lo necesario y me compro un arco de sierra, o una sierra, o un arquito de esos junior que son para tirar, porque no sé. Lo pensaba pagar yo, tenía destinada esa plata para comprar alguna herramientita. Y le pido una sierra y me dice, ¿pero para qué es? Le digo, no, se suscitó a hacer un corte. Me dice, no, eso se lo corto yo, quédese tranquilo. Me lo cortó y bueno, ya me sobraba esa plata que yo pensaba gastar en la unidad de corte. Entonces me compré una Pico del Oro, que la miré y no era nada que ver a la que había visto del amigo Gregorio. Pero en una visión un poquito más detenida, en la primer toma de contacto en la mano, veo que es Wattsford. Dije, esta me gusta. La pagué 15.000 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Vamos a sacarle un par de ceros, porque si no, parece que estamos hablando de una carretillada así de plata. 15 pesos. Y la verdad que a esa la he perdido, la he ido a buscar, la he encontrado un domingo a las 10 de la noche, caída. Se dieron cuenta que compré otra, esa ya forma parte del altar. Ha trabajado mucho, le he dado. No sé si se vieron o si formó parte de algunos trabajos que a veces no se pueden mostrar, eh, pero porque uno tiene el cliente atrás, encima, no da libertad de trabajo. Eh, eh, bueno, hay que saber trabajar con el cliente encima y hay veces que no se dan esas licencias de poder grabar, pero ha trabajado mucho. De hecho, para ser más fiel a la toma de contacto, pedí una nueva y bueno, nada, la puse ayer en el bolso, así que a esa sí la van a ver en situaciones de trabajo desde cero. Aprovecho a decirle al amigo Juan Llanes, amigo del canal de hace un montón, que está entusiasmado con los tubos de la línea Wattsford de Encastre Media. Yo los estuve viendo a través del listado de herramientas que me pasó dicho ferretero. La verdad que está interesante y me veo tentado a hacerle el pedido, dado que con lo que cobré por cambiar el regulador de presión me alcanza para comprarlo. A una primera impresión, de hecho tenía ganas de comprar un juego de tubos para empezar a probar.
Dado que lo último que probé fue en Top, Bremen y bueno, después tengo los juegos del taller, que trabajo con Baco, Rullman, probé también, Eurotech, marcas que también he mostrado las llaves. Pero bueno, aparentan ser interesantes, aparentan ser interesantes. Yo no puedo darte una devolución de una toma de contacto primaria, porque como expliqué varias veces, no son unidades que el ferretero tenga ahí. Él las pide, se las traen, me avisa y yo las voy a buscar. Si yo pudiese llegar a la ferretería y decirle, me muestra el juego, lo puedo tantear, probar y darte una devolución. Si las fotos que yo vi son fieles a lo que viene, como viene siendo, son una linda oportunidad. Son una linda oportunidad. Desconozco el precio que vos lo estarías por pagar, pero el precio en el que a mí me lo ofertan, te puedo asegurar que está en la mitad que otros de un... Iba a decir de renombre, pero sí, de renombre están la mitad. Pero también están muy por abajo de lo que es Inco, Total y en Top. Es una linda oportunidad. Creo que es el momento de comprar Watford. Hadever también, pero no es tan económico. No es tan económico. La verdad no es tan económico. Las llavecitas cortas, la verdad, sí tienen el juego. Para los de la antigua escuela, los que estamos acostumbrados a que esto es así, bueno, es así. Los que estamos acostumbrados a eso, no nos gusta. La verdad no nos gusta. Pero esas cosas desaparecen ante la... Y parece que yo pondero mucho esta característica de la herramienta. La apertura. La apertura en esta longitud. En esta longitud. Me he visto en muchos bretes donde no me entraban las herramientas. Ya sea porque instalaron un termotanque, vino el del Durlock, lo dejó a 10 centímetros como mucho del Durlock porque no le importó, o sea, y había que, para desinstalarlo, renegar o hacer un agujero. No había herramienta que entre. Quizás con esta hubiese podido trabajar cómodamente, porque en 6 pulgadas vamos a tener una apertura máxima de 19 milímetros, 20 milímetros. Para los flexibles no da. Pero con esta, que lo he logrado sacar, obviamente, y me han visto. Eso de contenido lo he subido, hará un año y medio, por citar un ejemplo de los tantos en los que he necesitado esta apertura máxima. Después, bueno, las ventanas estas que tiene, yo digo qué sé yo, que es para, no sé. Ya le encontraré algún uso, a veces está hasta bueno. Eh, por ejemplo, saliendo del tema, pero citando estos agujeros, en el Torino, para la Coupé Torino, para aflojar o apretar la tuerca del diferencial, hay que trabar, obviamente la campana. Yo la trabo con el ojo de una francesa de 15 o 18 pulgadas y queda justo para sostener, o sea, cruzada, que apoye sobre un trípode y ahí poder darle con el tubo y el mango de fuerza de 3/4. Estas ventanas podrían servir para trabarla en algún lado, de alguna manera. Bueno, estos rebajes que tiene, no les encuentro explicación. El amigo Miguel dice que podrían ser para preparar el targirio a modo sorna, ¿no? Ya que todos sabemos que Larry Gato Tools le encontró la cualidad. Larry Gato Tools es un personaje del canal.
le encontró la cualidad que si uno está trabajando a esta altura, con la herramienta, tapándonos la visión, podemos ver si viene un compañero, un operario, y saludarlo y no quedar como un mal amigo. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, que siempre me olvido de decir algo, sigue sosteniendo, me lo han hecho saber, que estas cosas es un área descareado. Bueno, la verdad que ya me cansé de decirlo. Es más, espero que alguno, no sé, se lo haga entender de un cachetazo. O bueno, o se lo haga entender, no es necesario el cachetazo, si no quieren, si no sí. Esto no tiene ningún dentado, nada. Es liso y también lo usamos para escanear. Si tenemos una herramienta que nos dé la posibilidad de apoyar en cuatro puntas, siempre va a obrar de escaneador. Y esto no es que lo hago ahora, lo hago desde que empecé a trabajar, cuando por ahí no tenía la mecha copa, había que agujerear alguna caja y después con la pinza de punta, no la media caña, obviamente, porque la media caña también lo usaba para eso, pero la usaba de esta manera, así, y rebababa o barrenaba o escareaba de esta forma. Y todas estas aletas, todas estas nervaduras que hoy vemos, que llaman área de escareado, no existían, no las traían. Llámese Nipex, llámese Inco, llámese Jadever, llámese como quieran, pero con que lo que querramos desbastar apoye la herramienta, el material, en 4 puntos, girándolo, lo va a barrenar. Y esto no tiene área de escareado ni nada. Dejémonos de joder. No le den por válida alguna de las pavadas que dice, porque bueno, el día que traiga, que ya van a empezar a incorporar este tipo de herramientas, estos mismos dentados, acá, explícame cómo escareás. Explícame cómo escareás porque verdaderamente va a estar interesante, maestro. Bueno, como siempre, tengo que tirar un poco de veneno porque tengo poca resistencia a la estupidez. Muchos dirán, y vos te la pasás hablando estupideces y nadie te dice nada. Y si alguien te dice algo, te paras de mano y haces un video. Llévense este paquete para Mendoza. Aprovecho, si te quedaste hasta acá, espero que sí, si no, te prometo que en el próximo video te nombro. Había ido a Morón a comprar un reloj para mi señor San La Muerte, dado que todas las semanas, obviamente se termina, paré para mirar un juego de tubos que estaban vendiendo interesante, de una marca genérica, y un muchacho, un laburante, uno de esos que da gusto darle la mano, un compañero de laburo. Juan, me dijo que se llama. Pero si te quedaste hasta acá, te tendría que haber saludado al toque. Ni bien empezó el video. Pero nada, cruzarme con gente como vos, hablar 3, 4, 5 palabras, darnos la mano, decir, loco, bien por lo que haces, se entiende claramente tu mensaje, opino como vos o no, pero el saludo, el dar la mano y sentir que es la mano de un laburante, loco, si no te quedaste hasta acá y no lo viste, me van a disculpar los amigos, pero en el próximo video lo voy a citar de nuevo para que lo vea. Porque prometí mandarte un saludo y nada, tendría que haberlo hecho antes, pero me fui por las ramas como suelo hacerlo. Te mando un saludo y tenés mucha razón en las palabras que cruzaste conmigo en esa breve conversación. Bueno, vamos cerrando. Aprovecho para mandarle un saludo a todos. Nada, si les sirvió,
si los entretuvo, le sacó una sonrisa, valió la pena. Los informó un poquito sobre las herramientas, valió la pena. Si alguno quizás se ofendió y se va del canal, valió la pena. Vamos a hacer menos, pero vamos a hacer lo bueno. Les mando un saludo. Nos vemos, obviamente, en otro videíto, en otra charlita. No es lo último del fin de semana.